Mamá, ya llegué. ¿Qué estás haciendo, mamá? Es un cliché. Es un la chava oye. ¿Y dónde está mi machita? La pusura al butaque. En esta chapneta. Ya llegué, machita. Dulce, vates koyolis netki sayaichan an ofrenda vamos al altar netki ikva. Ya está lista la ofrenda entonces. Listo y ya está. Ya tiene todo. Todo aguaneca, ya está al mero día de la fiesta de los difuntos. Ya casi viene la fiesta, ¿verdad? Ah, Ahí se celebra. sí, ¿Vamos a copalear, abuela? hay que Sí. copalear y sí, vamos a copalear, Sí, machita, la ayudo. sí. Y porque sigue siendo sonerencia.
Ah.